Hoy le vamos a contar dónde los viajeros suelen malgastar su dinero y cuál es la alternativa para evitar derrocharlo y usarlo en algo que realmente valga la pena. Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo para visitar, pero estuvimos notando que muchos viajeros pagan de más por un montón de cosas en esta ciudad cuando hay alternativas mejores y más económicas. Lo primero son las tarjetas turísticas. Lo vemos muchísimo con gente que nos encontramos acá en Nueva York, o con gente que nos consulta, que compraron tal tarjeta turística que les salió tanto, que es un ahorro genial, porque si hicieran todo por separado les saldría más caro, lo cual es cierto, pero hay una cuestión ahí a entender. Las tarjetas turísticas en sí son una inversión bastante alta de dinero, o sea, son costosas y la mayoría los obliga a estar corriendo de una atracción a otra. Cuando están en Nueva York se dan cuenta que a lo mejor no tienen ese tiempo, o se dan cuenta que no es lo más interesante, como les decimos siempre, no llenar su estadía con atracciones, correr para todos lados, para ir de un museo al otro, para ir de, no sé, de una excursión a otra, subirse al colectivito, tocarlo, vuelto. Eso es algo que nunca jamás recomendamos. Por tanto, si ustedes compran una tarjeta turística que le incluye todas las atracciones, van a pagar por todas las atracciones, aunque más barato, y cuando estén acá se van a dar cuenta que no tienen el tiempo para poder amortizar esa inversión. Este no es un video sobre tarjetas turísticas, no las vamos a explicar a cada una acá, pero lo que hacen básicamente es eso, descontar los precios de los tickets para cada atracción si uno las compra por separado o en forma individual, y realmente cuando uno lo ve así implica un ahorro. Si no, preguntan si su sueño es tener una tarjeta turística porque creen que les implica un ahorro, usen la tarjeta turística que es la GoCity, que lo que les permite es elegir las atracciones que van a querer visitar y no les impone una cantidad de atracciones establecidas donde sí o sí las tienen que comprar, cosas que a lo mejor ni siquiera les interesa ver. Lo que pasa es que ya va a depender del tipo de viaje que quiera hacer cada uno. Para nosotros depender de una tarjeta turística es el mismo infierno. No nos gusta estar dependiendo de un horario o de una atracción o de que tal día tenemos que ir a tal lugar. Calculen cuánto les va a salir, porque tampoco tiene sentido que eso les salga más caro, pero nuestra alternativa a las tarjetas turísticas, y así nunca conviene. En cuanto al alojamiento, donde más se desperdicia el dinero es cuando buscan una buena zona. Y muchos viajeros creen que estar bien alojados en una muy buena zona es estar en pleno Times Square. Y eso no es así. Van a pagar más por estar en Times Square que lo que van a pagar por estar alojados en Long Island City, en Queens, por ejemplo. Depende de dónde se alojen, es donde van a ir pagando, por supuesto, más o menos. Pero tienen que saber que no necesariamente estar alojados en Times Square, en esa zona plena de Midtown, en el corazón de Nueva York, es estar bien alojados. Claro, a ver, lo que pasa acá es lo siguiente. Yo quiero estar cerca de Times Square porque es lo que ven las fotos, es lo que sueño conocer. Está muy bien. Lo que tienen que entender es que si vienen por 5, 6, 10 días a Nueva York, no van a estar todo ese tiempo en Times Square. Lo que necesitan para alojarse es un hotel con las características que ustedes quieran, que tenga una estación de metro cercana. Si supongamos, es una suposición porque no es así, pero supongamos que en Times Square no tuvieran una estación de metro, el hotel ese no le va a servir, porque cuando ustedes quieran trasladarse, que es lo que van a hacer todos los días cuando estén en Nueva York, lo que van a necesitar es subirse al metro. Entonces, lo que están pagando en Times Square es la ubicación, el impacto turístico, porque se sabe que la gente piensa que estar bien ubicado es estar en Times Square. ¿Cuáles son las alternativas? Es fácil, alejarse de Times Square. Mientras más lejos estén de ahí, más barato van a pagar. Mientras se alejen de Manhattan, mientras salgan de Manhattan, más barato van a pagar. Y podemos hablar de diferencias de precios de hasta 30, 40 y 50% más. Hemos encontrado nosotros un hotel, por ejemplo, en Williamsburg a un 50% menos de un hotel de la misma cadena en Manhattan. Sí, en pleno Times Square. O sea, tiene todo lo que uno necesita. Y algo que sí les recomendamos que tienen que tener en su viaje, que no es necesariamente un ahorro, pero es una inversión mínima que va a hacer que toda su experiencia de viaje sea superior y que no les va a impactar absolutamente en nada en su presupuesto, es que tengan en Nueva York un buen servicio ilimitado como el que nos da a nosotros siempre Hola Fly. Es una eSIM que la instalan solamente escaneando un código QR que les mandan
2 minutos después de haber hecho la compra. Y por supuesto que tenemos un descuento para ustedes escaneando el QR. Es muy fácil de instalar, es ilimitado, como es una SIM mantienen su número y no necesitan preocuparse por ver dónde hay wifi gratis y se pierden para reservar una entrada, para reservar el free tour que quieran. Lo pueden hacer en cualquier lado. Si se llegan a perder, tienen el internet al alcance de su mano y mantienen su número telefónico para hacer las videollamadas que quieran con su familia cuando estén en la ciudad. Recuerden aprovecharlo. Tienen un descuento nuestro aquí y les dejamos también en la descripción el enlace directo para que vayan a comprar su internet ilimitado cuando estén en Nueva York. Me encanta el color que tiene. Con la cuestión de las propinas, acá hay un tema que mucha gente no lo quiere aceptar, que les molesta y demás. Eso es un debate por otra cuestión. Me han escrito algunos viajeros contándonos su experiencia en determinados lugares donde no les han dado la posibilidad de elegir el porcentaje de propinas. Y eso es algo que también ocurre y es necesario que lo sepan. La realidad es que cada vez que vayan a comer afuera en Nueva York van a tener que dejar propina, y eso lo que hay que hacer primero es aceptarlo, porque es así. Cuando vayan a comer les va a llegar al momento de pagar una propina y no hay otra forma de vivir su vida en Nueva York que aceptar esa situación. Eso no tiene alternativa, como les venimos diciendo en el video. Entonces ahí la cuestión es esta: prestar atención si en su recibo dice propina ya incluida o propina sugerida. Antes de ir al lugar, de sentarse en el lugar y cenar, consultarlo. En todos los lugares ustedes pueden preguntar todo lo que quieran, claro, que se los van a poder informar. Nos gustaría saber si a ustedes les pasó estando comiendo aquí en algún lugar para saber cómo fue su experiencia y que entre todos podamos ir conociendo más de cada uno de ustedes. Empezó a nevar, tremendo. Muchos preguntan si conviene usar taxi, si conviene usar Uber, si conviene usar Lyft. Absolutamente no. Ahí se les va a ir muchísimo dinero de su presupuesto. Aquí todo lo que tiene que ver con transportes de ese tipo, Uber, taxis o Lyft, sale mucho más caro que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Si toman alguno de esos transportes en horarios pico, van a pagar hasta el doble de lo que pueden llegar a pagar en cualquier otra ciudad, cuando la alternativa que tienen es excelente y es el metro. El metro de Nueva York es muy eficiente, está muy bien conectado al resto de la ciudad y los va a llevar absolutamente a todos lados solamente por $3. Y además tienen un sistema de pago excelente que les va a permitir que cada 12 viajes que hagan dentro de la misma semana, el resto de los viajes van a ser gratis. Es decir, que si ustedes empiezan a viajar un miércoles y alcanzan los 12 viajes, por ejemplo, el sábado, los días que queden, domingo, lunes, martes, van a viajar gratis ilimitadamente. Y se paga simplemente apoyando su tarjeta de crédito o su dispositivo móvil en el molinete. No necesitan aplicación ni nada. Pero tenemos un video que explica todo esto a la perfección. Se los dejamos por acá porque les va a servir mucho para su viaje. Tal vez uno de los puntos donde más dinero vemos que se desperdicia en los viajes a Nueva York es en la comida. Se desperdicia, ¿por qué? Porque hay muchísimos lugares que son muy famosos, turísticamente famosos, lo cual ya casi garantiza pagar un sobreprecio. Esto es lo que pasa con los restaurantes turísticos. Uno va a comer a un lugar y va por única vez, entonces el lugar no se esmera por darte buena comida y no importa si te va a cobrar de más, porque si uno se va ofendido y mal comido, lo que va a hacer es no volver, pero detrás de uno tienen 1000 personas más que no conocen ese lugar y van a volver a comer ahí. Por tanto, no recomendamos nunca sentarse a comer en los lugares turísticos, en los más famosos. A lo mejor tengan buenas experiencias. La alternativa a eso es lo que suele suceder en estos casos con cualquier cuestión de viaje. Si se alejan de la zona turística, no solamente van a pagar menos, sino que van a comer mejor. Y van a estar mejor atendidos también y la experiencia va a ser mucho más placentera en todo sentido. Si están por la zona de Times Square, lo ideal es que se alejen un poco, no mucho, pero ya yendo hasta la novena van a encontrar lugares que son mucho más auténticos, donde los precios también van a bajar y realmente van a comer mucho mejor y los van a atender también de otra manera. Sí, nuestra recomendación personal es que incluso se alejen de la novena, que vayan al Chelsea, que vayan al Village, que vayan a Brooklyn, que vayan a comer a algún restaurante de Long Island City en Queens. Van a ver que la experiencia realmente es superior. Si van a pretender también
comer todos los días afuera, créanos que su presupuesto se va a elevar a lugares exorbitantes. Entonces, la opción ahí, ¿cuál es? Determinen o vayan los días que ustedes quieran, pero que sean 2 o 3 o 4 o 5 días, inviertan ese dinero comiendo afuera, en una buena experiencia, en un buen lugar, comiendo rico, comiendo auténtico, y después vayan a un supermercado, un Trader Joe's por ejemplo, busquen comida que puedan comer en el hotel, o vayan a un Whole Foods, que si bien es un supermercado caro, van a ver que las comidas preparadas no solamente son muy ricas, están a un precio bastante accesible, y además las van a poder comer ahí mismo para los días que estén cansados, solamente quieran comer e irse a dormir. Esas son las alternativas que tienen. No coman en Times Square, no coman en lugares turísticos, aléjense, busquen lugares auténticos, es mejor y más económico. El tema con los miradores. Muchos empiezan a hacer una especie de tour de miradores o planifican un tour de miradores y los empiezan a clasificar preguntando cuál es el mejor, a cuál conviene ir a tal hora y cuál conviene ir a tal otra. La verdad es esta, los miradores son costosos. El punto de partida del precio es de $40 más o menos. Sí. $40 más o menos, y la realidad es que están relativamente cerca unos del otro, o sea que más allá de la experiencia que pueda tener cada uno dentro del edificio, las vistas son muy parecidas. Entonces, la alternativa a eso, porque realmente hacer 4 miradores, si están dentro de los rangos de los $40, estamos hablando de $200 en miradores, cuando van a terminar viendo prácticamente lo mismo. Elijan un mirador, el que más les guste, elijan el que tenga la mejor experiencia para ustedes. Por ejemplo, si van al Empire State, que es el que más nos gusta a nosotros, van a poder conocer cómo se construyó el Empire, las películas que se hicieron ahí, no ahí, sino las películas que se basaron en el Empire y demás. Si van al Summit, tienen una experiencia más interactiva, entonces a lo mejor prioricen por ese tipo de alternativa, pero solo a uno. Solo uno, y tengan en cuenta siempre que lo más lindo de Nueva York va a estar sobre la tierra, no en las alturas. Hay que caminarlo un montón, así que con que hagan uno solo y tengan esa linda experiencia de ver desde las alturas la ciudad, va a ser suficiente. O sea, que pues la vista es preciosa, es imperdible, pero con uno basta. Quieren llevarse recuerdos de su visita a Nueva York y está perfecto, pero hay que tener en cuenta que a veces cuando compran en este tipo de tiendas de souvenirs, de recuerdos, en pleno Midtown, en Times Square sobre todo, están pagando el doble por las cosas que van a encontrar, por ejemplo, a mitad de precio en Chinatown. Nosotros fuimos a dar un recorrido y vimos que, por ejemplo, una remera salía el doble en Times Square de lo que salía en Chinatown. Lo mismo con los llaveros, con los bolsos, con todas las cosas que nos queremos llevar de recuerdo. No compren en este tipo de tiendas en pleno Midtown porque van a terminar pagando el doble. Y siguiendo por ese lado está el tema de los tours. Los tours, lógicamente, no son económicos. Muchos ni siquiera tiene sentido hacerlos porque se venden una cosa y después resulta que la experiencia es una reverenda porquería. Y otros valen la pena, pero también no tiene sentido hacer muchos porque primero, van a perder tiempo que necesitan para explorar la ciudad por su cuenta, que es lo que nosotros siempre recomendamos. Segundo, van a gastar dinero de más porque puede que la experiencia de un tour sea muy parecida a la otra cuando tienen una alternativa mucho mejor. La alternativa a esto es que elijan un tour pago que les interese, pero que después hagan free tours, que son mucho más interesantes, y lo único que van a tener que gastar es en una propina que le van a dejar a la persona que les hagan de guía. Nosotros acá en el QR les dejamos nuestros favoritos y así pueden ver de qué se trata. Y el tour que les recomendamos pagar, por eso ya es muy personal, a nosotros nos gustó mucho, una de las primeras veces que vinimos, hacer el tour contraste que los va a llevar por todos los boroughs de Nueva York para que conozcan precisamente los contrastes de la ciudad y vean que es mucho, pero mucho más que Manhattan. Después hay un montón de alternativas, también si quieren les dejamos acá el QR para que vean cuáles son los tours que nosotros consideramos que sí vale la pena pagar, pero solo un tour pago y después tours gratuitos y después caminar y caminar. Me puse el gorrito porque me molestaba mucho estar tan encapuchado, así que seguimos. Otra de las cosas donde vemos que no tiene sentido pagar de manera completa porque realmente es muy costoso
son los tickets para Broadway. Las entradas de Broadway parten más o menos, o promedian más o menos los $100, que es mucho dinero. No decimos que no lo valga, pero es una inversión que uno tiene que hacer. Ya para una pareja son $200 en un espectáculo, y tiene mucha alternativa este tipo de eventos para pagar la mitad, incluso menos. Lo más conocido de todos es llegarse las escaleras rojas que están en Times Square. Tienen una taquilla que se llama TKTS, que es una ONG que lo que hace es promulgar que todo el mundo pueda ver teatro, por tanto vende los tickets a mitad de precio. Además tienen alternativas como la lotería de entradas. Es otra que también es una lotería, es un sorteo, pero uno se puede anotar y realmente hay muchas chances de poder ganar. Y también tienen acceso a entradas con un gran descuento. Una entrada que sale quizás $100, las pueden conseguir a 35, a 40. O sea, menos de la mitad. Hay mucha cantidad de espectáculos que van variando, así que es una gran alternativa para ver un espectáculo increíble como algo de Broadway. No paguen, me está matando la niña. No paguen la entrada completa en Broadway, no tiene sentido. TKTS, debajo de las escaleras de Broadway, o anotarse en la lotería de entradas. Van a depender de que la ganen o no, o pueden anotarse todos los días. Así que no se preocupen por eso. Que hay mucha alternativa de verdad. Entiendan esto, cuando hablamos de ahorrar es no desperdiciar el dinero, porque ese dinero que se lo ahorran en cosas que no tienen sentido pagar tanto, después lo invierten en experiencias que sí valen la pena para ustedes. Esa es la finalidad de este video, no ahorrar para guardarse el dinero y llevárselo de nuevo a su casa, porque es algo que ustedes tienen en su presupuesto para después invertirlo en lindas experiencias en Nueva York. Nueva York es caro, así que realmente esperamos que todas estas consejos, todas estas ideas que les fuimos dando a lo largo del video también les sirvan a ustedes para entender más o menos cómo funcionan todos estos aspectos aquí en Nueva York y de qué manera ustedes podrían llegar a optimizar mucho más su presupuesto y así disfrutar la ciudad al máximo. Y obviamente que nos pueden dejar todos los comentarios que quieran si creen que los podemos ayudar un poquito más con su viaje. Si no es así, muchas gracias por estar de ese lado, ojalá hayan disfrutado del video. Nos vemos pronto. Un beso. Chao.